mercancía que están llevando. Las bicis están por acá. Ah, están bien. De 10. Paradas, que es lo más importante, entre harina y huevos. Las bicis están ok. Levantó muy de golpe el llamado para el café de la mañana. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso. Vamos para nuestro Vamos a sitio. las hamacas. Más bien el puerto, es una ciudad relativamente grande. Recién nos contaba el capitán que el puerto quedó inoperante, solamente hay puertos particulares que son para barcos de pasajeros que van a Manaos. La ventaja que tiene la ciudad con Porto Velho es que está conectada por pavimento, entonces lo que es la carga de mercaderías y demás no hace falta hacerlo por barco. Lo que sí, un poco más adelante ya comienza la tierra, que con esta temporada de lluvias es casi intransitable para los camiones. Por ende, todos estos transbordadores de cargas van directamente hacia Manaos. La marina del país. Que vienen a verificar la carga. Ahí va uno de los barcos que es exclusivo de pasajeros. Porque de acá tiene por lo menos 2 pisos para ir en hamacas y segundo atrás tiene camarotes. A diferencia del nuestro, que es un barco carguero con un pequeño espacio para hamacas. Tenés esta oficina, ¿verdad? Hay que aprovechar porque no se puede estar en hamaca todo el día. Siempre nos quejamos que no tenemos tiempo de avanzar en algunas cosas. Este es uno de esos momentos y con esta vista ni hablar, para inspirarse. Es como más o menos parecido cuando estabas en el estudio jurídico, así. Igual. Así
así tranquilo. No, igual acá hay más ruido con los motores y demás, pero por lo menos no miro directamente una pared. No, hermoso paisaje. Ya comimos, ya satisfechos, disfrutando la comodidad de la hamaca y del aire fresco que se está corriendo. Por las dudas yo ya me saqué la bolsa de dormir porque se va a poner frío, seguro. Lo que nos sorprendió es el orden con el que comimos. Es verdad que somos muy poquitos, pero también en otra vez que estuvimos habíamos muchos. ¿Cuántos éramos? Como 60, 70, ¿no? Hace como 11 años habíamos estado cuando por ahí, de hecho los barcos eran más precarios, pero éramos un montón de personas, cuando digo un montón. Y eran poco civilizados algunos, más que nada en el desayuno en el que te serví, que ponen una fuente con pan o galletitas. Si llegabas 2 minutos a la tarde no quedaba nada porque se balanzaban como hienas. Ahora no, ahora todos respetan su lugar. Súper bien, no hay que apurarse porque no te quedas sin comida. En ese momento era la ley de la selva, la ley del más fuerte, porque sabíamos que a las 6 era el desayuno, decían café de mañana y nosotros a las 6 menos 10 estábamos ahí. Sí, pero pese a eso, un montón de veces no habíamos quedado sin desayunar. Bueno, ahora acá, por lo que hemos visto, es todo mucho más ordenado y, como decía, la gente es más tranquila, todo. Y comemos sentados, porque a veces agarramos la comida y nos veníamos a comer a las hamacas. Decían yantar, almuerzo y quedaban las hamacas. Era el que llegaba tarde perdía, pero bueno. Ahora vamos a disfrutar acá de la tranquilidad de ser poquitos. Bueno. A descansar, ya están por apagar las luces seguramente. A leer un ratito.
directamente del río y los motores están constantemente prendidos. Igual que el inodoro. Tarde de vísperas de Navidad sin una película. Claro, hay que estar a tono. Acá estamos en el sector de... Va, todos se prendieron. Acá están los pequeños, yo, pero en el fondo están todos mirando. Y ahí ya las chicas trajeron la cena de Nochebuena. Vamos a volver a comer acá arriba. Hoy estamos en clima festivo. Siguen firmes toda la tarde frente al televisor, pero bueno, se los comprende, la verdad que para ellos puede ser un poco aburrido, y nosotros ya listos para dormir. Ya algunos ya están durmiendo, Karen haciendo la previa antes de ir a dormir. No llegamos a celebrar Navidad. No, estoy leyendo, pero para intentar llegar hasta las 12, pero no creo voy a leer no son ni las 9. Cuanto mucho 10, 10 y media. No pasa nada, Navidad es mañana recién, así que tenemos 24 horas. El año pasado en la 40 Austral, también camino a Río Gallegos, en un puesto de vialidad nos acostamos a las 8. Sí, ahí ni a las 9 habíamos llegado, así que bueno, este año lo mismo, no recibimos la Navidad, pero mañana tendremos 24 horas para saludar a todos acá. Y bueno, feliz Navidad, feliz Natal y a descansar. Para todos los que están viendo este video, ya pasó hace un tiempo, pero esperamos que le haya pasado lindo. Hasta mañana. El desayuno.
dato ya que dejamos atrás el estado de Rondônia y nos encontramos en el estado de Amazonas, uno de los 26 estados de Brasil, que no debe confundirse con la Amazonía, la selva de la cuenca amazónica, ya que no solo este estado la tiene en su territorio, sino también otros 8 estados brasileños, además de otros 7 países y el departamento de ultramar de Guayana Francesa. Lo que delimita a esta vasta región, a esta selva considerada la más importante del mundo, pues es el pulmón del planeta, como muchas veces se lo nombra, es su cuenca, y este río es uno de los más importantes, pues lleva hasta el río Amazonas gran parte de las aguas del sur de la cuenca, y además no solo de su caudal, también es muy importante porque es una vía de conexión tanto para llevar personas como mercaderías, muy importante para toda esta zona, ya que no hay muchas conexiones terrestres en toda esta parte de Brasil. Para pincharse. No tengo tiempo. No es muy lindo encontrarse con una pinchadura, menos en estas condiciones, hay poco espacio para maniobrar, pero es preferible hacerlo acá y no mañana temprano en Manaus, que es el horario en el que vamos a llegar, y empiezan a descargar todo, así que a meterle mano rapidito antes del almuerzo.
comienza el famoso encuentro de las aguas, encuentro de las aguas. El encuentro de las aguas del río Negro y el río Amazonas, que hasta ese punto es conocido como río Solimoes, se caracteriza porque sus aguas no llegan a mezclarse sino luego de muchos kilómetros de recorrido paralelo, fenómeno que se da por la diferencia en sus composiciones, tasa de acidez, temperatura de flujo y densidad. Además de ser un fenómeno natural muy particular, también se ha convertido en una de las atracciones turísticas más bellas del Amazonas, además de ser reconocido como patrimonio cultural inmaterial por ser un elemento de identidad de la cultura local y de un gran valor etnográfico. Allá el río Negro, que es costa con la ciudad de Manaos, y por allá viene el Solimoes, que es como se llama el Amazonas en Brasil, y aquí está la unión de los dos. Y como le comentaba a Karen, sucede este espectáculo de la naturaleza increíble. Se puede distinguir muy bien la diferencia entre uno y otro. Es una línea perfecta, Gase, es impresionante. Y aquí comienza lo que, bueno, llaman el río Amazonas. Ya aquí no cambia nombre, sino que es el río. A partir de aquí lo adopta definitivamente, el nombre. digamos.